En el programa de hoy nos vamos a dedicar a la pastelería de boutiques. Las boutiques en las grandes ciudades están siempre con sus vitrinas perfectas, donde conviven los mini gâteaux, los bombones, los petit fours, los cakes y también, por supuesto, lo que uno lleva para hacer sus postres. En el caso de los cakes han variado muchísimo los sabores y las formas de presentarlos. Del clásico Kugelhof de tubo central o del budín redondo o de la forma de budín inglés, ahora los budines son mucho más delgaditos, de poca altura y están decorados realmente de una manera muy prolija y con mucho detalle. Lo podemos encontrar en las grandes pastelerías del mundo. Y hoy la idea es hacer 3 fórmulas distintas en cuanto a técnica y con presentaciones también distintas, pero que tienen la misma forma. Ese budín alargado que tiene unos 24 o 26 centímetros de largo y no tiene más de 4 centímetros de ancho. La primera de las técnicas va a ser un budín de frambuesa, que después vamos a decorar con pistachos, pero en principio va a ser un budín de frambuesas. Y mantiene un poco la estructura de los budines que llevan o mazapán o harina de almendras, en este caso harina de almendras, y comienzan con un batido de manteca pomada, la manteca pomada de la cual tenemos 160 gramos, a la cual vamos a batir junto con 110 gramos de azúcar impalpable o azúcar en polvo. Tenemos entonces todo esto. Vamos a hacer que todo el azúcar pase, no nos quede nada ahí. Listo. Y vamos a mezclar esto aromatizándolo con esencia o agua de rosas. El agua de rosas generalmente viene de Medio Oriente, que es donde más se lo utiliza, y es muy perfumada. Entonces con una cucharadita de té o una cucharada sopera pequeña podría estar muy bien como para aromatizar esto. Y después tenemos leche, que son 30 centímetros cúbicos. Todo eso lo vamos a batir junto y va a ser la base justamente de este budín. La combinación de mazapán, frambuesas y agua de rosas de origen Alice Pain, que es un postre mítico de Pierre Hermé, un pastelero francés, uno de los mejores pasteleros del mundo, y esa preparación que en principio se fue creada para un macarón, después se trasladó a los budines, a los postres, a las tabletas heladas y demás. Una vez que nosotros blanqueamos mantequilla con azúcar, le vamos a incorporar 3 yemas y un huevo. Todo eso lo vamos a unir y después nosotros vamos a tener las 3 claras que las vamos a batir o a merengar junto con azúcar común. Entonces vamos a tener el elemento de aire, el elemento cremoso y los elementos secos. Harina 80 gramos y de harina de almendras o polvo de almendras 170 gramos. Como ven, una gran cantidad de polvo de almendras va a hacer que después la preparación tenga mucha humedad en el interior. Entonces, las claras las vamos a merengar. Yo siempre le agrego un poquitito desde el vamos y después vamos a agregar el resto. Los secos los vamos a tamizar, fundamentalmente la harina, porque el polvo de almendras es raro que pase por los tamices finos, siempre necesita un tamiz un poco más grueso, así que esto solamente lo vamos a mezclar. Hasta ahora no han aparecido las frambuesas. ¿Por qué? Porque las frambuesas van a ir en el interior. Lo que yo voy a hacer es un budín, digamos, de color claro y las frambuesas van a estar sembradas. Podemos usar frambuesas frescas, congeladas, y también podríamos usar los bombones de frambuesa o las pâtes de fruits de frambuesas que se venden en el comercio. Las cortamos así en cubitos y pueden estar como tropezones en el interior. Entonces, vamos a ver acá cómo están las claras. Y cuando estén listas, ya directamente vamos a armar entonces este primer batido para el cake de frambuesas. Entonces, ya tenemos esas claras merengadas. Vamos a alternar, como siempre, un poco de secos y un poco del merengue. Entonces,
la masa, ven como viento envolvente. Vamos uniendo todo hasta tener esta preparación. Tengo que buscar molde en la heladera y las frambuesas que están en el freezer hasta el último minuto. Y estos son los moldecitos de los que les hablaba. Son moldes ligeramente evasé. Lógicamente, al ser tan delgados, vamos a tener que rellenarlos siempre con manga y vamos a armarlos. Tenemos la masa, las frambuesas y la jaleíta o gelé de frambuesas. Está mantecado, frío y con un papel manteca. Entonces, en la base vamos a colocar masa y después vamos a sembrarla completamente con las frambuesitas. Y las ponemos acá en el medio para que después cuando venga la masa las complete. Y algunas de los bomboncitos así de frutas. Acá, ¿ven? Entonces quedan los bomboncitos, las frambuesas y ahí vamos a cubrir nuevamente con masa. Acá vamos a hundirlas para que queden después en la cocción sin estar tanto en la superficie. Siempre se ven un poco, aplastamos bien, llegamos a medio centímetro más o menos del borde y esto tiene también un cambio en la forma de cocción. 180 grados lo que me hace es hacer una greña y enseguida reventarían y no quedan parejos. En cambio, si cocina un horno súper bajo como es 140, realmente van a quedar mucho más planos. Así que llevamos al horno y vamos a esperar para poder desmoldarlo. Para el segundo de los budines boutiques vamos a cambiar también la técnica y vamos a hacer un budín de chocolate y avellanas, pero con una técnica distinta a la anterior. Acá lo que vamos a tener es, vamos a colocar en la procesadora 190 gramos de harina con 10 gramos de polvo leudante y 120 gramos de azúcar. Y después vamos a agregar los ingredientes húmedos. En principio vamos a tener 3 huevos, son 180 gramos, y vamos a agregarle la pasta de avellanas. Y le vamos a agregar una cucharada, que son unos 20 gramos, de glucosa para dar humedad. Y todo esto ahora lo vamos a procesar. Y el último elemento que va a llevar esta masa es manteca, pero la manteca clarificada, 140 gramos de manteca clarificada. Entonces eso es lo que tenemos acá, a temperatura ambiente. Y todo esto lo vamos a procesar hasta que emulsione bien. Listo, cuando veamos que ha montado como una mayonesa, directamente ya la preparación está lista. Entonces, ven, queda súper emulsionada. Y esta masa líquida, que ahora tiene un color así clarito, después en el horno va a tomar un color bastante más oscuro. Entonces, vamos a pasar la masa a una manga y vamos a completar entonces el molde. Con todas las recetas, tanto de la primera receta, la segunda y la tercera, van a salir 2 de estos moldes, y si ustedes los hacen en los moldes clásicos, que tienen quizás 20 centímetros y son más anchos, uno de esos budines. Acá vamos a colocar en la base un poco de la masa, de esta masa de avellanas con la manteca fundida en forma pareja. Queda ahí. Y acá lo que vamos a hundirle es distintos elementos bastante emparentados entre sí. Por un lado tenemos dulce de leche sólido, las clásicas
esas clásicas tabletitas o bombones que vienen de dulce de leche sólido, hasta podrían poner quizás algunas esferitas de dulce de leche pastelero o repostero congeladas en el interior. Después tenemos avellanas. Las avellanas están picadas groseramente para encontrarlas dentro del budín. Y tenemos un poco de jengibre confitado. El jengibre confitado es mejor comprarlo que hacerlo, porque como el jengibre es muy fibroso, muchas veces cuesta muchísimo lograr hacerlo tierno. En cambio, industrialmente es mucho más fácil. Si no encontramos jengibre confitado, unas cáscaras de naranjo, de pomelos confitados, que son mucho más fáciles de conseguir, sería bueno como para esto. ¿Por qué? Porque me va a dar un toque más amargo que necesita para la dulzura que tiene esa preparación. Y después tenemos monedas de chocolate o chips de chocolate. A mí me gustan mucho más las monedas así enteras porque quedan después mejor. Entonces, vamos a tener todos estos elementos encerrados en el interior del budín y después vamos a completar también con un poco más de chocolate en la superficie. Y ahora, si quieren, algunas avellanas más y las moneditas de chocolate que, aunque parezca mentira, no se queman, sino que se van hundiendo y dejan la huella, digamos, del chocolate. Entonces, todo este budín así chiquito lo vamos a llevar nuevamente al horno a 140 grados durante unos 35, este va a llevar unos 30-35 minutos, un poquito más de cocción que el anterior, porque vieron que la masa, al tener la manteca fundida y todo, es un poco más blanda y lleva mayor cocción. Así que el budín de chocolate y de avellanas se va al horno. Y la tercera de las recetas va a ser un budín de naranjas o un cake de naranjas, que vamos a comenzar justamente rallando una naranja o dos. Lo que necesitamos es, para esta cantidad de masas, es la ralladura de 2 naranjas que vamos a ir poniendo justamente arriba del azúcar para que vaya impregnándose bien y que vaya retirando todo el sabor que tienen los cítricos, sobre todo en las cáscaras. La misma podríamos transformarla en cake de mandarinas o de limón verde o de limón amarillo. Realmente la fórmula es exactamente la misma. Es una base de budín muy suave porque va a llevar 2 materias grasas. Por un lado manteca o mantequilla y por otro lado crema de leche. Entonces vamos a tener una gran presencia de materia grasa que va a hacer que el budín después sea muy húmedo. Miren, acá tenemos las ralladuras, las vamos a mezclar bien con el azúcar para retirar todo el aroma y después en el batido eso se va a notar muchísimo. Podemos combinar también con esencia de vainilla, que queda muy bien, pero si no, hacemos eso. Ven, el azúcar enseguida empieza a quitar toda la humedad que a veces uno mismo no aprecia dentro de las cáscaras de los cítricos. Y después tenemos 180 gramos de huevos, son 3 huevos, los vamos a comenzar a batir y en ese batido es donde va a integrarse los 200 gramos de azúcar perfumada a la naranja. Por eso, en principio, desligamos un poco los huevos, vamos a agregarle una pizca de sal, como hacemos habitualmente con todos los budines, y después, de a poco, vamos a integrar el azúcar perfumado. Ustedes vieron que cuando trabajamos con las vainas o con las chauchas de vainilla, hacemos una crema pastelera y después quizás sea el primer uso que le damos a esa vaina. Pero tengan en cuenta que cuando las retiramos de la crema pastelera hecha, podemos lavarlas y después secarlas un poco en el horno y mezclarlas con azúcar y procesar. Entonces tendríamos nuestro propio azúcar vainillado casero. Y lo mismo podríamos hacer también con
las ramas de canela para tener un azúcar de canela para ponerle sobre un cappuccino o sobre una torta de estos budines clásicos que hacemos nosotros. En este caso, el azúcar que tiene esta parte de la ralladura mucho más húmeda, no podemos secarla y después utilizarla. Es preferible hacerlo en el momento porque es mucho más perfumado. Pero un azúcar vainillado a mano siempre nos salva para decorar o para darle mucho más sabor a cualquiera de las preparaciones. Incluso hasta un almíbar donde después hacemos una compota de frutas de estación. Acá colocamos todo y dejamos batir hasta que esto llegue a punto letra. Vamos a ver los elementos secos. Como elementos secos vamos a tener harina común, y vamos a tener 200 gramos, junto con 15 gramos de polvo leudante. Es una cucharada sopera de polvo leudante. Listo. Cuando tengamos el batido que llegue bien a punto letra, vamos a incorporar los secos y vamos a trabajar también con los elementos que les dije antes. La manteca que va a estar fundida y la crema de leche. Cuando notemos que esté bien espumoso justamente el batido de huevos y el azúcar perfumado a la naranja, vamos a retirar y vamos a seguir. Así que vamos a sacar justamente esto y lo vamos a pasar acá. ¿Ven cómo está? Bien a un punto letra. Lo primero que le vamos a agregar es 100 gramos de crema de leche. Crema de leche a temperatura ambiente, sin batir. Eso es un elemento de humedad muy importante. Y después 2 o 3 cucharadas de algún licor de naranjas. Si no quieren agregarle por los niños alguna bebida alcohólica, pueden reducir un poco de jugo de naranjas o de mandarinas y agregárselo a la preparación. Y si no, leche. Acá vamos a colocar los secos, primero a la mitad, vamos uniendo con movimiento envolvente. Es una masa muy liviana, ¿ven? No es una masa de un bizcochuelo, pero sí es una masa liviana. Pero no se olviden que tenemos materias grasas que están líquidas acá y después cuando se endurezcan van a dar mucha humedad a la preparación y el budín no va a quedar para nada apelmazado. Acá incorporamos la segunda parte de la harina, ya va tomando un poco más de cuerpo. Y después le vamos a agregar 2 cucharadas de mermelada de naranjas. La idea es que sea una de esas mermeladas de naranjas al estilo inglés, donde las cáscaras están muy presentes. No solamente la pulpa endulzada y después cocida, sino que también hay mucha cantidad de cáscaras. Entonces, acá una cucharada y una segunda cucharada de esa mermelada de naranjas y finalmente le vamos a agregar 70 gramos de manteca fundida y con todo esto vamos a tener una masa de un lindo color dorado que después en el horno se va a transformar en un exquisito budín de naranjas. Así que vamos a pasar la masa a una manga y después vamos a rellenar el molde. Lo dejamos a 1 centímetro o un poquitito menos de 1 centímetro del borde antes de llevar al horno. Así que vamos a llevar nuestro budín también a 140 o 150 grados. Este budín va a demorar unos 25 a 30 minutos, un poquito menos que los anteriores. Voy a cocinarlo en mi horno Ormay, que tiene un potente grill dorador y también una función espiedo.
Acá tenemos el budín de frambuesas y el de agua de rosas. Entonces fíjense lo recto que queda y realmente la silueta que tiene. Entonces este lo vamos a proteger con un brillo por afuera y después le voy a poner un poco de pistachos molidos para como empanizarlo. Pueden utilizar cualquiera de los brillos en frío. Yo voy a utilizar un brillo que tiene un sabor a frutillas. Este brillo se aplica directamente y brinda una terminación fina y delicada en todos los postres. Realza la apariencia, protege la fruta y cubre tortas y tartas. Vienen dos variedades, neutro y frutilla. Los productos los podés encontrar en reposterías y casas de cotillón. Así que el brillo lo voy a aplicar un poco con pincel en toda la superficie que va a tener el budín y después tengo acá los pistachos que están procesados, son bien verdes y entonces los vamos a utilizar como si fuera un coco rallado por encima. Y entonces, una vez que le pusimos los pistachos, después los vamos a decorar con estas frambuesas frescas o congeladas que vamos a rellenar la cavidad con un poquitito de la misma jalea roja para que tengan mucho brillo. Después, los mismos bombones de fruta con los cuales integramos a la masa también forman parte de la decoración. Algunas amarenas y algunos macarón en color rosa. Y por otro lado tenemos los budines que hicimos en la versión de naranjas y en la versión de chocolate decorados. El de naranja con una pâte de fruits también de naranjas, con las mismas cáscaras confitadas como hoy les dije, unos confites blancos y después unas hojitas de oro para darle justamente ese tono de budín bien de boutique. Y en este caso tenemos el de chocolate bañado íntegramente en una cobertura de chocolate con el dulce de leche sólido, con algunas avellanas cortadas al medio y otras pasadas por un polvo metalizado y después algunos bombones rellenos justamente de pasta de avellana y unas escamas doradas también para completar estas presentaciones muy de lujo, porque la idea del programa de hoy es hacer esas pastelerías de boutique súper elegantes para tener en un buen packaging, en una buena vidriera y por supuesto para poder disfrutar de los sabores y de las recetas. Así que vamos a disfrutarlas en la mesa tomando un rico té o, por qué no, un rico espumante.